La principal medida que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez para minimizar el riesgo de bancarrota, de suspensión de pagos entre pequeñas y medianas empresas y autónomos, ha sido la constitución de un programa de avales estatales con el que el sector público garantizará el repago de la deuda corporativa así avalada, con el propósito de que los bancos, las entidades financieras, estén más predispuestos a otorgar nuevas financiaciones y refinanciaciones. Esta semana hemos conocido los detalles de la que será la primera línea de ese programa de avales públicos, de ese programa de avales estatales. En concreto, el gobierno de Pedro Sánchez comenzará otorgando avales por 20.000 millones de euros sobre los 100.000 millones potenciales planificados a determinadas pequeñas y medianas empresas y autónomos que así lo soliciten y cuya solicitud sea aprobada por las autoridades. Por un lado, los detalles de esta primera línea de avales estatales contienen mejores noticias de lo que inicialmente parecía. Como ya comentamos en otro vídeo, si el Estado aprueba un programa de avales públicos, jamás debe avalar el 100% de la deuda empresarial, sino que debe avalar un porcentaje menor para que las entidades financieras no incurran en riesgo moral, es decir, que las entidades financieras no tengan incentivos perversos a financiar cualquier proyecto o cualquier idea porque sepan que en última instancia paga el Estado. En un principio parecía que la línea de avales sí iba a ser por el 100% de la deuda empresarial, pero finalmente no. Finalmente, la deuda de pequeñas y medianas empresas y de autónomos se avalará al 80% y la del resto de empresas, grandes empresas, se avalará al 70% si estamos hablando de nuevas financiaciones y al 60% si estamos hablando de refinanciaciones de créditos ya otorgados. Son porcentajes probablemente demasiado elevados, son porcentajes que deberían reducirse si queremos, como sería deseable, que la banca incrementara su exposición al riesgo de esos créditos para que se volviera más diligente a la hora de escoger qué se financia y qué no se financia, pero al menos, como digo, es una mejoría frente a la expectativa inicial de que se garantizara el 100% del repago de la deuda. Sin embargo, al mismo tiempo que hemos conocido esta buena noticia parcial con respecto a la configuración del programa de avales públicos, también hemos conocido otra mala noticia con respecto a estos avales. Y es que el gobierno también ha manifestado alto y claro que no tiene la más remota intención de ampliar su ultracicatero programa de aplazamiento de impuestos. Como sabemos, este mes de abril autónomos y empresas van a tener que hacer frente a muchos pagos de impuestos. En particular tenemos las liquidaciones trimestrales de IVA y de IRPF, además del pago fraccionado del impuesto sobre sociedades, dejando de lado, por supuesto, también los pagos por cotizaciones a la seguridad social. Todos estos impuestos a los que van a tener que hacer frente autónomos y empresas durante el mes de abril van a drenar de manera muy significativa su liquidez. Aquellos que tengan liquidez y que de momento puedan aguantar gracias a esa liquidez, van a ver cómo esta es absorbida de manera voraz por las administraciones públicas. Y por eso, y como ya hemos pedido en numerosas ocasiones, es urgente un aplazamiento del conjunto de los impuestos, es decir, que los ciudadanos, especialmente aquellos que lo soliciten porque no tengan alternativa, puedan diferir el pago de los impuestos y preservar la muy escasa liquidez que ahora mismo tienen. Sin embargo, el gobierno, hasta la fecha, solo ha aprobado un programa de diferimiento de impuestos, un programa de aplazamiento fiscal. ¿Y en qué consiste este programa de aplazamiento fiscal? Bueno, se pueden aplazar los impuestos hasta 6 meses, 3 meses sin intereses y los otros 3 meses pagando intereses, pero, y esto es lo más relevante, el importe máximo de impuestos que se puede aplazar por contribuyente es de 30.000 euros. O dicho de otra manera, todo aquel autónomo o toda aquella empresa pequeña, mediana o grande que tenga que pagar más de 30.000 euros en impuestos durante este mes de abril, correspondiente a todo el primer trimestre del año, se encontrarán con que por encima de 30.000 euros no pueden aplazar sus obligaciones tributarias. O dicho de otra manera,
Las empresas tendrán que echar mano de su escasa caja, por encima de 30.000 euros, para nutrir de tesorería a la hacienda pública. Todavía peor, aquellas empresas que no tengan suficiente tesorería para pagar los impuestos, imaginémonos una empresa que tiene que hacer frente a pagos de 150.000 euros y solo cuenta con 50.000 euros en tesorería, esas empresas que no tengan tesorería porque no la dotaran originalmente y porque hayan dejado de ingresar con la paralización total de sus actividades a raíz de la pandemia en la que estamos sumergidos, esas empresas que no tengan caja suficiente para pagar los impuestos tendrán o bien que solicitar un gravoso aplazamiento a la hacienda pública, aplazamiento por encima de los 30.000 euros al tipo de interés vigente ahora mismo, que es del 3%, o, de manera todavía más ridícula, forzará a que estas empresas busquen financiación avalada por el Estado a través de la banca para pagar los impuestos que les reclama el Estado. Es decir, que el Estado saca una línea de avales sobre la deuda empresarial de 20.000 millones de euros, ampliable hasta 100.000 millones de euros, pero como el propio Estado está drenando la tesorería de autónomos y de empresas, el propio Estado está incrementando las necesidades de financiación o de refinanciación de autónomos o empresas. Y esos autónomos o esas empresas van a tener que pedir más créditos de los que alternativamente habrían pedido si el Estado no succionara sus impuestos, si el Estado concediera un aplazamiento general de los tributos. Y como consecuencia, si piden más créditos avalados por el Estado debido al cobro de impuestos, significará que estamos consumiendo una parte de esos avales que está otorgando el Estado para que sobrevivan las empresas, con el único propósito de que el dinero vuelva a las arcas del Estado. Algo del todo absurdo, del todo incomprensible, pero que es justamente lo que está aplicando este gobierno. Necesitamos una moratoria general de impuestos, aunque sea a tipos de interés muy bajos, inferiores al 1%, para aquellas empresas que lo soliciten a partir de un determinado periodo. Pero necesitamos posibilitar ese aplazamiento con tipos de interés mucho más bajos que los actuales. En caso contrario, muchas empresas se van a ver acorraladas al borde de la suspensión de pagos y van a requerir de financiación bancaria avalada por el Estado para pagar impuestos al Estado. Cortemos este circuito del disparate, que el sector público deje de poner palos en las ruedas, en las debilitadas ruedas de nuestro tejido empresarial. Nunca el gobierno debería dificultar la supervivencia empresarial, pero que lo haga en medio de la pandemia que ahora mismo estamos padeciendo es de una incompetencia supina máxima.